Bueno, nosotros vamos a apoyar esta proposición. Creemos que el programa de actividades socioculturales y de ocio en periodos no lectivos son muy positivos, pero cuando solucionen problemas de verdad. Ahora mismo tenemos un problema de riesgo de malnutrición infantil que hemos denunciado varias veces en este pleno y en distintas comisiones, que este programa no ha solucionado ni soluciona, ¿no? O sea, no es lógico que usted, además, diga aquí que es una cosa, bueno, pues totalmente económica y maravillosa, que cuesta 104 euros, una quincena del mes, donde se le da desayuno, comida, etcétera. Pues mire, es que el problema de las familias, que estamos muy preocupados y que hay muchas aquí en Madrid, como usted muy bien sabe, es que no tienen para pagar esos 104 euros. Luego, mire, nosotros en nuestra ciudad tenemos todo un tema como son escuelas de música, becas escolares, escuelas infantiles, que ustedes han disminuido el presupuesto totalmente, han quitado para que las personas que realmente no pueden acceder a ellas, pero tampoco esas personas van a poder acceder a estos centros. Entonces, yo, por tanto, creo que estos centros hay que modificarlos. Hay que hacer una modificación tanto para sus objetivos como para sus actuaciones, porque no está solucionando los problemas que tienen actualmente los ciudadanos de Madrid. Y mire, yo creo que con relación a las personas con discapacidad, usted dice que es que los programas que son para personas con dificultades motóricas o con discapacidad intelectual, que tienen un diplomado en enfermería, una TS. Bueno, pero es que aquí no pueden venir personas con algún tipo de discapacidad. Aquí lo que estamos haciendo en este ayuntamiento es que hay programas muy específicos para personas con discapacidad, pero no se habla de integración. Y ustedes plantearon el Plan Madrid Incluye, donde una vez más se demuestra que no se atiende ni a su título como tal, que no incluye. Eso ya también lo hemos denunciado, yo se lo he dicho reiteradamente, pero es algo que realmente es un programa que no tiene ningún tipo de realidad. Muchas gracias.